Hay gente que nace rodeada de oro, pero solo encuentra sentido en la vida después de oír un llanto desde el suelo frío de un vestuario. Fue un martes cualquiera, llovizna en la ciudad, tráfico lento, y el señor Octavio, sí, ese Octavio, dueño de la cadena de gimnasios más lujosa del estado, decidió pasar por la Unidad del Sur. Algo raro, pero ese día algo lo llevó hasta allí. Entró en silencio, traje impecable, zapatos tan limpios que reflejaban el suelo. Saludó con un leve gesto y siguió directo a la oficina. Pero en el camino se detuvo, como quien escucha lo que nadie más oye. «Ah, ¿eso es un llanto?», murmuró. El sonido venía del fondo, muy al fondo, cerca del vestuario femenino, donde nadie debía estar a esa hora de la mañana. Fue solo, nadie se atrevió a seguirlo. Y cuando abrió la puerta, ahí, amigo mío, el mundo cambió. En una esquina, entre un banco y un viejo casillero, había un bebé, envuelto en una tela delgada, mejillas rojas de frío y ojitos llenos de lágrimas, solo, abandonado, dentro del vestuario de su propio gimnasio. «¡Dios mío! ¿Alguien dejó un bebé aquí?», dijo, más asustado que molesto. Pero lo que nadie esperaba era que ese bebé no había sido olvidado, había sido escondido. Y lo que pasó después, mi querido, si te gustan las buenas historias, con giros de esos que dejan la boca abierta, dale like y suscríbete, porque esta historia te va a dejar con un nudo en la garganta y calor en el pecho. Y te lo digo de una vez, cuando un millonario encuentra un bebé en un vestuario, lo que menos importa es el dinero, porque ese bebé tenía un secreto en la sangre. ¿Y la madre? La madre estaba más cerca de lo que él imaginaba, mucho más. ¿Quieres saber quién era? Calma, esto es solo el comienzo. Octavio se quedó ahí parado, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. El bebé sollozaba bajito, como quien ya lloró tanto que solo queda el cansancio. El hombre, millonario, orgulloso, dueño de todo eso, no sabía qué hacer con un paquetito de vida que no pesaba ni 5 kilos en medio de su gimnasio. «¿Alguien me está jugando una broma?», murmuró, con la voz más temblorosa de lo que quería admitir. No llamó a seguridad, ni al gerente. Tomó al bebé en brazos con un cuidado que ni él recordaba tener. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo que el dinero no compra, un miedo que viene de adentro, miedo de estar frente a algo más grande que él. Llevó al bebé a la recepción, pero antes de salir del vestuario notó algo en el suelo, un papel arrugado, con una letra rápida, sencilla y una sola frase. «Él no tiene la culpa de nada. Perdóname». Octavio tragó en seco, y ahí comenzó el caos. Llamaron al gerente, empleados, policía. Una mujer gritó, otra se desmayó. Todos querían saber quién había hecho eso, cómo nadie lo vio. El gimnasio tenía cámaras, control, credenciales, todo. Pero lo más aterrador era que en los registros de entrada de ese día no aparecía ninguna mujer con un bebé. El misterio era más grande de lo que parecía, y la mirada de Octavio ya no era de indignación, era de pregunta sin respuesta. «¿Y si ella aún está aquí dentro?», soltó casi en un susurro. Fue en ese instante que una empleada se encogió detrás de la recepción. Era nueva, discreta, bajita, vestida con el uniforme de limpieza, y estaba llorando. Octavio la miró. Sus ojos temblaban. «¿Cómo te llamas?». Y ella, con la voz entrecortada, respondió: «Luisa». Ahí, amigo mío, empezó de verdad la novela. El nombre cayó en el aire como una piedra en un lago en calma. Luisa. Nadie sabía mucho de ella. Era nueva. Llegaba temprano, salía tarde, hacía su trabajo con la cabeza siempre agachada. De esas personas que limpian todo y nadie ve. Invisible.
Pero en ese momento todos la veían. Octavio dio un paso hacia ella, solo uno, pero fue suficiente para que Luisa retrocediera como si le hubieran dado un golpe. Las manos temblorosas, el rostro pálido, la mirada suplicando ayuda, pero sin voz para pedirla. ¿Conoces a este bebé?, preguntó, firme, pero sin agresividad. Ella no respondió. Miró hacia un lado, luego al suelo. Los ojos se llenaron de lágrimas, pero la boca seguía muda. Una lágrima cayó, solo una, y Octavio supo, en ese instante, que la respuesta era sí. Pero Luisa negó con la cabeza. No es mío, no es... repetía como un disco rayado, tratando de convencerse más a sí misma que a él. La gerente se acercó, el guardia también, pero Octavio levantó la mano y ordenó a todos que se detuvieran. Nadie la toquen. No era lástima, era intuición, y Octavio siempre confió en lo que el estómago le decía antes que la cabeza. Y en ese momento su estómago gritaba, «¡Hay algo más aquí!». Luisa finalmente levantó el rostro. Había algo en sus ojos que dolía, una mezcla de vergüenza, desesperación y amor. Pero un amor que parece prohibido, ¿sabes? De esos que el mundo entero dice que no se puede sentir. «Por favor, déjame ir», imploró. «No te vas a ir de aquí antes de decir quién es ese bebé». No puedo decirlo». «Entonces tú eres la madre». Ella no respondió. Pero en ese silencio, Octavio oyó la confesión más fuerte que cualquier grito. La gerente, más nerviosa que útil, susurró. «Señor Octavio, esta chica fue contratada hace 2 meses. Nadie sabía nada de su vida. Sin referencias, solo apareció aquí pidiendo trabajo». Él se giró. «¿Y tú? ¿Se lo diste?» Lo rogó. Dijo que era urgente, que lo necesitaba. Y bueno, también lo necesitábamos. ¿Y nadie sospechó que estaba embarazada? Nunca le vimos barriga, ni lo imaginamos. Usa un uniforme holgado». Octavio guardó silencio por unos segundos. El bebé, que ahora estaba en brazos de la recepcionista, dormía. Un sueño profundo, inocente. Y eso dolía. Dolía en un hombre acostumbrado a firmar contratos de millones, pero que nunca había sostenido un hijo en brazos. «No lo dejaste aquí por casualidad, ¿verdad?», dijo, aún de espaldas. Luisa empezó a llorar, sin sonido, solo lágrimas. «No quería que nadie más lo encontrara. Solo usted». «¿Yo? Porque usted es el padre». El suelo pareció desaparecer. La gerente abrió los ojos de par en par y Octavio no dijo nada, pero por dentro todo gritaba. «Eso no es posible». Pero en el fondo, muy en el fondo, él sabía que así lo era. Octavio se quedó quieto, tieso, como si se hubiera convertido en estatua en medio de la recepción. Solo sus ojos se movían de un lado a otro, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Aquello era una bomba, y del tipo que no explota hacia afuera, explota por dentro. ¿Luisa? ¿La limpiadora? ¿Diciendo que el bebé era suyo? ¿Estás loca?, dijo, pero no con enojo. Era más como incredulidad, como quien escucha una frase que no encaja en ningún diccionario. Ella intentó hablar, pero la garganta no se lo permitió. La voz murió ahogada en sollozos. ¿Estás diciendo que ese bebé es mi hijo? Sí, señor, respondió finalmente, con los ojos fijos en el suelo. Silencio. El gimnasio, que antes era puro ruido de música alta, pesas cayendo y gente hablando, ahora era solo eso, un silencio denso que hacía que el aire pesara más. «Eso es una acusación grave», murmuró el gerente casi sin aire. «Grave es esconder un niño de su padre durante casi 1 año», respondió Luisa. Octavio no podía hablar, pero su mente volvió. Volver al pasado era la única forma de entender ese presente absurdo. Y fue como abrir una puerta que llevaba años cerrada. Detrás de ella estaba el nombre, Luciana. Un viaje de negocios, un hotel en Recife, una noche donde el aburrimiento, el whisky y la vanidad caminaron juntos, y una camarera que parecía tímida, pero tenía unos ojos que guardaban mucho. Su nombre era Luisa, solo que en esa época usaba otra credencial, otro apellido, otra historia. Octavio se sentó. El corazón latía diferente, porque ahora el rostro de la limpiadora tenía sentido. Ya lo había visto antes, en el espejo del error, en la cara de la omisión.
Intenté buscarte, llamé a tu oficina, mandé cartas, correos, nunca contestaste. Después supe que cambiaron todos tus contactos. Ella abrió su bolso y sacó una hoja doblada, una prueba de ADN. Estaba vieja, arrugada, pero la tinta aún gritaba los números. La hice con tu cabello. Lo tomé de una toalla. La última vez estaba en la habitación. El laboratorio fue caro, pero confirmó. Octavio tomó el papel, lo leyó, lo volvió a leer y se quedó en silencio. Era él. La prueba decía más que palabras. Mostraba una verdad que el dinero no pudo enterrar. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué dejarlo así? Preguntó, aún sin mirar a Luisa a los ojos. Porque sabía que si tocaban tu puerta como una simple limpiadora, nunca me ibas a escuchar. Pero si era tu hijo, entonces sí me oirías. Octavio miró al bebé, ahora despierto, con los ojos abiertos, y por un instante vio sus propios ojos reflejados ahí. Dios mío, tiene mis ojos. Sí, y tu sangre, pero no necesita también tu desprecio. Esas palabras golpearon fuerte, más fuerte que cualquier escándalo que Octavio había enfrentado. Solo que lo peor aún estaba por venir, porque Luisa no haya contado todo, aún faltaba la parte más dolorosa, la que involucraba a otro miembro de su familia. La prueba seguía en la mano de Octavio, pero el papel temblaba. O tal vez era su mano, la que ya no podía sostener tanta verdad. La gerente del gimnasio, ahora pálida, pidió permiso y corrió al teléfono. «Voy a llamar a la policía. Esto se está saliendo de control». Pero Luisa se adelantó. «No llames a nadie, porque si esto se convierte en caso policial, no seré solo yo la que caiga. Caerá gente importante». La frase quedó en el aire, como una premonición. Octavio se levantó despacio, caminó hacia Luisa y le habló en voz baja. «Firme. ¿De qué estás hablando? ¿Quién más está involucrado?» Ella respiró hondo. Las lágrimas ya se habían secado. Ahora solo quedaba coraje en su rostro. «¿Quieres saber por qué desaparecí? ¿Por qué nunca pedí pensión ni busqué a la prensa?» «Sí. Y también quiero saber por qué apareces justo ahora». «Porque ahora tu hermano va a asumir la presidencia del grupo». Octavio se congeló. «¿Y qué tiene que ver mi hermano con esto?» «Él lo sabía». Silencio. «¿Cómo que lo sabía?» «Sabía que yo existía. Sabía que el bebé era tuyo. Sabía todo y me mandó callar». Octavio abrió los ojos como platos. El rostro, antes serio, ahora se volvía sombrío. «¿Estás diciendo que Mauricio...?» «Me encontró después de descubrir la prueba. Me dio dinero, mucho, para que desapareciera. Dijo que tú no podías ser padre, que eso mancharía tu imagen y que si hablaba, lo pagaría caro». Abrió el bolso otra vez, sacó un sobre viejo. Dentro, billetes de 200 reales, arrugados, manchados, y una carta manuscrita, firmada con iniciales inconfundibles. MC. «¿Quieres que entregue esto a la policía o a la prensa?» Octavio tomó la carta, la leyó lentamente. La letra era la de su hermano. Reconocía hasta el trazo torcido de la R. «Yo no tenía idea». «Pues ahora la tienes y tienes una decisión que tomar». Afuera otro empleado ya había llamado a la policía. Se acercaban despacio, luces encendidas. Octavio miró al bebé, ahora en brazos de Luisa, con la cabeza recostada en su pecho, dormido otra vez, como si el mundo no se estuviera derrumbando a su alrededor. «Si confirmo esta historia, el nombre de mi familia se irá a la basura. Y si no la confirmas, el nombre de tu hijo nunca existirá». Afuera, pasos pesados, uniformes, voces diciendo: «Permiso, señor». Octavio tenía solo segundos para decidir. O protegía al imperio o reconocía al heredero.
Y el problema, Gaby, es que la justicia nunca entra sola, porque quien venía con los policías era su propio hermano. Mauricio entró con la arrogancia de siempre, traje impecable, perfume caro, esa sonrisa de quien cree que ya ganó antes de empezar el juego. Pero bastó ver a Luisa, luego al bebé y por último la carta en manos de Octavio para que su rostro se descompusiera. ¿Qué es esto?, preguntó tratando de fingir sorpresa. Tú me dirás, Mauricio. Fuiste tú quien lo escribió. Mauricio rió, una de esas risas cortas, falsas, de medio lado. Por favor, Octavio, ¿vas a creerle a esta mujer? Luis apretó a su hijo contra el pecho, como quien se protege de un ataque invisible. Esa mujer tiene nombre, ¿sabes? Y tiene coraje, mucho más del que tú tienes. El policía, ahora en la recepción, se acercó. Señor, recibimos una denuncia de abandono de menor. Mauricio se metió. Es un malentendido. Esta señorita tiene antecedentes de inestabilidad. Pueden preguntar. Ni siquiera tiene documentos en regla. Es un oportunista. Octavio interrumpió con voz grave. Es la madre de mi hijo. El mundo se detuvo. Mauricio intentó reír otra vez, pero la boca no respondió. ¿Estás loco? Ni siquiera sabías de ese niño hasta esa mañana. Y ahora lo sé. Y peor aún, ahora sé de ti también. Luisa, llorando en silencio, entregó el sobre con el dinero al policía. El agente, al ver los billetes, preguntó: ¿Este dinero fue entregado para que guardara silencio? Sí, respondió. ¿Por este señor? Apuntando a Octavio. Ella negó con la cabeza. No, por su hermano. Mauricio dio 2 pasos hacia atrás, el rostro pálido. Esto es absurdo, es calumnia, estás arruinando a la familia por una historia mal contada. Octavio se acercó, ojos rojos. La familia ya estaba arruinada, Mauricio. Solo quité el mantel que tapaba la porquería. El policía miró a ambos, suspiró profundo. Necesitamos que nos acompañen. Será mejor resolver esto formalmente. Octavio tomó al bebé en brazos, por primera vez sin miedo, sin duda. Un calor subió por su pecho, como si ese cuerpecito hubiera derretido años de frialdad. Pero en su alma venía el colapso, porque el hermano ya no era hermano. Y Luisa, a quien había borrado de la memoria, ahora era el espejo del error que juró nunca cometer. No sé qué hacer, murmuró Octavio con voz casi infantil. Entonces haz lo que nunca hiciste. Quédate. Y él se quedó, pero se quedó solo, porque al salir de la comisaría después de declarar, Luisa había desaparecido con el niño, sin aviso, sin nota, sin rastro, y Octavio, otra vez, se quedó solo con el silencio. Pero esta vez el silencio dolía mucho más. Octavio caminaba en círculos dentro de su propio apartamento. Un lugar de mármol, vidrio, vista panorámica, pero frío. Frío por fuera y por dentro. Llevaba 3 días sin dormir bien. El rostro cansado, la mirada perdida. Luisa había desaparecido. Ni en la comisaría pudieron contactarla. Declaró y se esfumó como una sombra. Se llevó al hijo con ella. No dejó número, ni dirección, ni pistas. Solo un silencio que dolía. Octavio, hombre de rutinas exactas, reuniones marcadas, millones girando en la cuenta, ahora perdía la noción del tiempo. Faltaba compromisos. Y lo peor,
Miraba la cuna que mandó instalar de urgencia en el cuarto de invitados, vacía. Por impulso, fue hasta el gimnasio de la zona sur, el mismo donde todo comenzó. Subió al vestuario, se sentó en el banco frío y ahí lloró. Pero no fue un llanto cualquiera, fue un llanto estancado, guardado por años, como si ya CBD hubiera tirado de un hilo escondido que deshacía todo por dentro. La nueva limpiadora lo reconoció. «Está bien, señor». «¿Conocías a Luisa?», preguntó secándose el rostro. «Sí, ella dejaba al bebé con una señora que vive cerca. Cuando no podía, lo traía escondido. Decía que solo necesitaba un mes más, que después podría pagar la guardería». La empleada señaló un casillero. Adentro había una cajita de cartón olvidada, con un mameluco, un chupete y un paquete de pañales. Y encima un osito azul con olor a talco. Octavio tomó el osito como quien sostiene el último recuerdo de un sueño. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Pero de esos pedazos nació una nueva voluntad, no de proteger un imperio, sino de reencontrar el único pedazo verdadero que había tenido en su vida. Días después, la empleada de limpieza regresó con un sobre que había sido olvidado en el casillero de Luisa. Dentro, una foto antigua. Era ella, Luisa, con el bebé en brazos, sentada en una plaza. En el reverso de la imagen, una dirección escrita a mano con bolígrafo. Octavio no lo pensó 2 veces. Tomó el auto y fue hasta allá. Era una villa sencilla en las afueras, donde el tiempo parecía pasar más lento. Golpeó la puerta de la casa. Una señora mayor lo atendió. Rostro marcado por el tiempo, pero con ojos gentiles. ¿Es Luisa? Sí, estuvo aquí, pero se fue ayer. Dijo que necesitaba desaparecer otra vez». «¿Desaparecer a dónde?». «Dijo que usted lo entendería y que si la buscaba de verdad, sabría dónde encontrarla». Se quedó parado en el portón, sin saber si aquello era una pista o un castigo. Pero entonces la señora le entregó algo. Él dejó esto. Era una cajita. Dentro, un llavero en forma de corazón y un papel con una frase: «Vuelve donde me viste por primera vez». Octavio cerró los ojos, el corazón se aceleró, porque él sabía exactamente dónde era eso. Recife, la ciudad donde todo comenzó. La noche en que creyó que solo se estaba distrayendo, pero estaba creando vida. Y hacia allá iría. El vuelo a Recife fue largo, pero Octavio casi no sintió el paso del tiempo. Sentado junto a la ventana, no leía, no comía, no dormía. Solo miraba el cielo, buscando allá arriba alguna respuesta que no encontraba en la tierra. Llevaba solo una maleta de mano, no con ropa, sino con ansiedad, vergüenza y esperanza. Al llegar, respiró hondo frente al mismo hotel donde, años atrás, había cometido un error que creyó enterrado. El lugar casi no había cambiado, excepto él. Era otro hombre el que cruzaba la recepción, subía las escaleras y luego bajaba otra vez, guiado por un impulso sin lógica ni dirección. No fue al cuarto, fue a la playa. Descalzo, el calor de la arena quemaba, pero ni lo sentía. La brisa traía olor a sal, a mar y a nostalgia. Y entonces la vio. Luisa, sentada en un banco de piedra, el bebé dormido en su regazo. Sus ojos en el mar como si hablara con él. Octavio se detuvo. Estuvo unos minutos ahí, observando desde lejos. No quería invadir, pero tampoco podía seguir esperando. Caminó lentamente hacia ella.
Sus pasos se hundían en la arena como si cargara el peso de todo lo que negó. Ella giró el rostro. Su mirada encontró la de él, y durante largos segundos, ningún sonido. Solo los ojos, diciéndolo todo. «¿Viniste?», susurró ella. «Vine porque debía, porque ya no puedo seguir viviendo sin intentar reparar». Ella hizo un gesto para que se sentara. «¿Por qué aquí?», preguntó, conteniendo la emoción. «Porque aquí empezó todo. El lugar donde me viste como mujer por primera vez y donde me borraste como si nunca hubiera existido». Silencio. Solo el sonido del mar golpeando como un corazón gigante. «Ya no quiero borrar nada», dijo él. «Quiero recordar y quiero estar». El bebé abrió los ojos, estiró la manita, tomó el dedo del padre. Fue ahí donde Octavio se quebró. No por culpa, sino por amor. Por primera vez, amor puro, real, sin contratos, sin filtros. Y en ese gesto simple, comenzó una nueva vida. 2 días después, Octavio estaba sentado en un modesto registro civil en el centro de Recife. Paredes descascaradas, un ventilador girando lentamente, olor a papar antiguo. Frente a él, Luisa sostenía a Miguel. Y el escribano, con aire escéptico, preguntó: ¿desea reconocer legalmente a este niño como su hijo? Octavio no dudó. «Lo deseo, y es el primer deseo verdadero de mi vida». Firmó. ¿Nombre? Miguel de Costa Silveira. El apellido de él. El reconocimiento público. La oficialización de lo que el corazón ya gritaba desde hacía días. Al salir, no había periodistas, ni público, ni aplausos. Pero había paz. Una paz que Octavio nunca había sentido. Y era eso lo que quería. Ese mismo día convocó a una rueda de prensa. Esta vez por voluntad propia. Apareció sin traje, sin maquillaje de imagen, sin discurso preparado. Solo él, con camisa clara, rostro cansado, pero con los ojos finalmente vivos. Contó todo. La noche, la mujer, el hijo, el silencio, el error, la elección, el coraje. Soy padre. Estuve ausente, pero no lo estaré más. Los titulares corrieron rápido. Mitad de Internet lo llamó loco, la otra mitad, hombre. Mauricio intentó contraatacar, acusó a Luisa de oportunismo, intentó cambiar la narrativa. Pero Octavio ya había vencido, no a su hermano, sino a sí mismo. Pidió alejarse del imperio. Dijo que ahora su foco era otro. Pañales, biberones, vacunas, noches sin dormir. Porque Octavio entendió, tarde pero a tiempo, que criar a un hijo es la única presidencia que realmente vale algo. Y esa noche, Miguel durmió en una cuna nueva, en un nuevo hogar, con el padre helado. Sin promesas de perfección, pero con la certeza, nunca más estaría solo. Octavio ya no era el mismo hombre que cruzaba pasillos con el celular pegado al oído y el portafolio de cuero bajo el brazo. Ahora caminaba más despacio, observaba más, escuchaba más, y por primera vez aprendió a pronunciar un nombre en voz alta sin vergüenza, sin miedo, sin cálculo. Mi hijo. Miguel crecía rápido. Tenía una risa fácil y unos ojos que parecían leer el mundo. Cuando veía al padre entrar en la habitación, agitaba las manitos en el aire como diciendo «¡Has vuelto!». Y eso rompía cualquier dureza que aún quedara en Octavio. Una noche, Miguel tuvo fiebre, de esas que asustan. Luisa entró al cuarto preocupada, pero encontró a Octavio ya de rodillas junto a la cuna, sosteniendo un paño húmedo contra la frente del hijo. No dijo nada, solo se sentó junto a él. Juntos se quedaron allí,
el bebé en medio y el silencio más hermoso de la vida. Después de que la fiebre pasó, Luisa lo miró y dijo: «¿Estás aprendiendo?». Octavio sonrió. «Estoy intentando, y por primera vez realmente quiero aprender». Al día siguiente, hizo algo impensado. Fue a casa de su madre, una señora severa, fría, que siempre lo crió con riendas cortas y expectativas altas. Presentó a Miguel y dijo, firme: «Este es tu nieto, y no crecerá con vergüenza de su propio nombre». La mujer lloró, por primera vez, y Miguel, con la sabiduría de los niños, tocó su rostro con su manito suave, como diciendo: «La abuela también puede cambiar». Mauricio intentaba, en vano, mantener las apariencias. Seguía asistiendo a eventos, dando entrevistas vacías, sonriendo con los dientes, pero sin alma. El alejamiento de Octavio sacudió la empresa. Socios comenzaron a desconfiar, inversores se retiraron y los secretos comenzaron a filtrarse. Se rescataron mensajes antiguos, audios. La carta que Luisa había entregado al policía se viralizó, y como en toda buena ironía de la vida, el imperio que Mauricio intentó proteger a la fuerza se desmoronó en la marea de la verdad. Una auditoría interna reveló contratos fantasmas, manipulación de datos y favoritismo personal. Mauricio fue apartado por tiempo indefinido. Octavio, desde su rincón sencillo, solo dijo: «Lo que se construye con mentira no resiste el viento». Pero no celebró su caída. Sintió dolor, porque en el fondo aún era su hermano, y su derrota también era una herida en el árbol genealógico. Aún así, no llamó, no buscó, no atacó. Prefirió cuidar lo que nació puro en lugar de vengarse de lo que creció podrido. Con el tiempo, Octavio comenzó a visitar refugios. Conoció niños que, como Miguel, casi fueron invisibles. Habló con trabajadoras sociales. Escuchó historias de chicas como Luisa, silenciadas por la vergüenza, el miedo o la falta de opciones. Entonces decidió actuar. Vendió parte de sus acciones en la empresa. Usó el dinero para fundar un proyecto social, Cuna Fuerte, un hogar de acogida para madres solteras, con guardería, apoyo legal, terapia y formación técnica, donde ninguna mujer tuviera que abandonar a su hijo por falta de alternativa, donde ningún niño tuviera que esperar a un padre que nunca llega. Luisa fue invitada a coordinar. Dijo que no sabía si podía. Octavio respondió: «Sobreviviste a la soledad, al chantaje, al rechazo. Claro que puedes. Y vas a enseñar a otras a poder también». Y fue, y brilló. Miguel, ahora más grandecito, corría por los pasillos del proyecto como una mascota. Conocía los nombres de las cuidadoras, de los bebés, de los gatitos que aparecían en la ventana. Y Octavio, allí entre pañales y carcajadas, entendió lo que nunca aprendió en la universidad. La dignidad nace dentro, pero necesita oportunidades para florecer. Domingo por la mañana, el sol atravesaba las cortinas del salón, dibujando franjas de luz en el suelo, como si el propio día quisiera participar de ese momento. Miguel, ya con 5 años, corría descalzo por la casa, con la camiseta manchada de témpera y un papel arrugado en la mano. «Papá, papá, mira lo que hice para ti». Octavio, que estaba recostado en la hamaca leyendo un viejo libro de Machado de Asís, lo dejó todo al oír la voz de su hijo. Sonrió. Esa carrerilla alegre por la casa era música, y ese grito era una especie de oración que solo un padre entiende. Miguel entregó el papel con cuidado. Era un dibujo, simple, infantil,
torpe, pero ahí estaba todo. Un muñeco grande con los brazos abiertos y un muñeco pequeño en su regazo. Arriba un sol sonriente y abajo con letras inseguras, papá y yo, juntos para siempre. Octavio sintió que la garganta se le cerraba, el corazón se le hizo un nudo. Se sentó en el suelo al lado del hijo y sostuvo el dibujo como quien sostiene un pedazo del alma. ¿Sabes que esto es el mejor regalo de mi vida?, dijo con voz temblorosa. Miguel asintió y abrazó al padre con fuerza. Ese abrazo no era solo de niño, era de pertenencia, de sanación. Octavio se levantó, fue al cuarto y abrió una caja antigua. Dentro guardaba los primeros recuerdos desde el día en que Miguel llegó a su vida. El chupete olvidado en el vestuario, la prueba de ADN arrugada, la foto con la dirección de Recife, el osito con olor a talco y, ahora, el dibujo. Ese mismo día tomó una decisión. Llamó al abogado con voz firme. Quiero cambiar mi testamento. Quiero que todo lo mío, acciones, propiedades, derechos, vaya a Miguel. Pero quiero más. Quiero que herede mi nombre con orgullo y mi historia con verdad. ¿Todo, señor Octavio? Todo, incluso lo que aún no he conquistado. Al final de la tarde, mientras el hijo dormía en el sofá con el dibujo sobre el pecho, Octavio se sentó al lado y lo contempló. El rostro inocente, la respiración leve, y pensó, ¿cuántos hombres ricos darían todo por tener esto? Y nunca lo tendrán. El lunes entregó las llaves de su apartamento de lujo y se mudó a una casa más modesta, con jardín, árbol de jabuticaba, hamaca en la veranda y vecinos con olor a café recién colado. Allí, el lujo dio lugar a lo esencial, porque él sabe, lo que hace grande a un hombre no es el techo, es el suelo que pisa con verdad. Pasaron 7 años. Miguel ya era un niño de voz firme, listo, curioso. Le gustaban los libros, corría descalzo por la casa, se subía a los árboles, ayudaba a su madre en la cocina y llamaba a su padre mi héroe de carne y hueso. Nada de capas, nada de fantasía. Un héroe real. Octavio envejecía con dignidad, cabellos más blancos, pasos más lentos, pero la sonrisa, esa era de un hombre completo. Aquel que perdió todo lo superficial y a cambio ganó todo lo verdadero. El proyecto Cuna Fuerte ya tenía 3 unidades funcionando en distintos barrios. Acogía a madres jóvenes, huérfanas, víctimas de violencia, mujeres que el mundo descartaba y que allí encontraban un nuevo comienzo. Luisa era la coordinadora general. Estudió, se graduó en pedagogía, hizo cursos, escribió artículos. Era invitada a dar charlas en universidades y en todas comenzaba diciendo: «No soy ejemplo de superación. Soy prueba de que nadie supera nada solo. Solo sobreviví porque alguien decidió verme cuando yo era invisible». En uno de esos eventos, Octavio la observaba desde el fondo del auditorio, sentado, con el hijo al lado. Miguel le apretaba la mano con orgullo. Al salir, el niño preguntó: «Papá, ¿por qué lloraste?». Octavio pensó un instante y respondió: «Porque pasé toda la vida queriendo ser importante, y hoy descubrí que solo lo fui cuando fui tu padre». Esa noche, los 3 cenaron juntos. Comida sencilla: arroz, frijoles, carne encebollada y risas. Muchas risas. Antes de dormir, Miguel preguntó: «Papá, ¿te arrepientes de algo?». Octavio se acostó a su lado. Le subió la manta hasta el mentón y respondió:
Me arrepiento de haber tardado en ver, pero hoy cierro los ojos en paz. Silencio. ¿Crees que voy a ser un buen hombre, papá? Ya lo eres, porque un buen hombre no es quien tiene mucho, es quien cuida lo que ama, y tú ya amas mucho. Miguel sonrió. Se durmió enseguida. Octavio se quedó ahí, sentado en el suelo del cuarto, apoyado en la pared, mirando a su hijo dormir, pensando que ninguna caja fuerte del mundo podría guardar ese momento, que ninguna acción de la bolsa daría tanto retorno como esa sonrisa soñolienta. Y allí, en la oscuridad silenciosa, con el corazón lleno, susurró para sí mismo: hay hombres que mueren dueños de todo, pero nunca fueron dueños de su propio corazón. Él no. Él ahora lo era. Y por eso vivía de verdad.